Hace 79 años, un pastor entró en una cueva del norte de Grecia siguiendo a una de sus ovejas. Para su sorpresa, entre las estalagmitas encontró un cráneo humano incrustado en la roca. Aquel fósil acabaría siendo uno de los mayores enigmas de la evolución humana. Durante décadas, los especialistas intentaron descubrir quién era el misterioso hombre de Petralona. Algunos lo identificaron como un neandertal antiquísimo, mientras que otros defendieron que pertenecía a una especie distinta. Los estudios más recientes han vuelto a modificar el panorama y, lejos de cerrar el debate, lo han hecho todavía más intenso. A medida que nuevos fósiles comenzaron a aparecer por toda Europa, los paleoantropólogos descubrieron que Petralona no era un caso aislado. Arago, Ceprano, Steinheim, la Cima de los Huesos y otros yacimientos mostraban un escenario inesperado. Antes de los neandertales, Europa pudo haber estado habitada por varias poblaciones humanas cuya identidad sigue siendo objeto de encarnizadas discusiones. En algunas de ellas podríamos ubicar a los antepasados directos de los neandertales, en tanto el resto quizá perteneció a linajes distintos que desaparecieron sin dejar descendencia. Mi nombre es Andrei Biarens y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. En este documental investigaremos quién era en realidad el hombre de Petralona y por qué resulta tan difícil clasificarlo. Además, estudiaremos cuáles eran las especies humanas que se radicaron en Europa antes de los neandertales y veremos cómo han influido los descubrimientos más recientes en la interpretación que damos a nuestro árbol evolutivo. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. La península calcídica se adentra en el mar Egeo formando tres largos brazos de tierra que albergan algunos de los paisajes más espectaculares de Grecia. Muy cerca de la costa occidental se abre una cavidad que durante cientos de miles de años permaneció ajena a la historia humana. Se trata de la cueva de Petralona. Hoy atrae a miles de visitantes, pero en 1960 era un paraje casi desconocido que apenas frecuentaban los residentes en esa zona. Aquel año, un pastor llamado Philippos Hatzaridis se internó en la cueva mientras buscaba a una de sus ovejas. Mientras avanzaba entre galerías cubiertas de estalactitas y estalagmitas, distinguió una silueta inesperada. Frente a él sobresalía un cráneo humano incrustado en una gruesa estalagmita. La roca lo había ido envolviendo poco a poco, durante un periodo extenso de tiempo, hasta convertirlo en parte de la propia cueva. La noticia llegó pronto a las autoridades griegas y en breve se iniciaron las primeras excavaciones dirigidas por el paleoantropólogo Aris Poulianos. El hallazgo parecía excepcional desde el primer momento, pues rara vez aparece un cráneo del Pleistoceno medio tan completo y bien preservado. La mayoría de los fósiles humanos de aquella época suelen llegar hasta nosotros fragmentados o muy deformados por la presión del terreno. Petralona, en cambio, conservaba intacta en gran medida la bóveda craneal y buena parte del rostro, ofreciendo una oportunidad inigualable para estudiar una población humana tan remota en la cronología. Sin embargo, aquel magnífico estado de conservación también dio origen a uno de los debates más largos de la paleoantropología europea. La primera dificultad consistía en averiguar su edad, un desafío que estaba lejos de ser sencillo. Las dataciones variaban muchísimo. Había estudios que hablaban de alrededor de 70.000 años, otros elevaban la cifra por encima de los 400.000 años, e incluso llegaron a publicarse estimaciones cercanas a los 700.000 años. Y como te podrás imaginar, una diferencia de varios cientos de miles de años cambia la identidad de un fósil humano. Buena parte del problema residía en el propio lugar donde apareció el cráneo. La estalagmita que lo rodeaba se había formado muy lentamente mediante depósitos sucesivos de calcita. Determinar el instante exacto en el que quedó atrapado dentro de aquella formación exigía distinguir entre la edad de la roca y la del fósil. Durante bastante tiempo los métodos disponibles no ofrecían la precisión requerida, pero gracias al desarrollo de nuevas técnicas de datación aplicadas tanto a los sedimentos como a las formaciones calcíticas de la cueva, pues las incertidumbres empezaron a despejarse. Así, equipos internacionales conjugaron procedimientos independientes para reducir el margen de error.
Los resultados publicados en los últimos años sitúan el conjunto de los depósitos asociados al cráneo en torno a los 286.000 años, fecha que hoy cuenta con un respaldo considerable dentro de la comunidad científica. Otra incógnita afloró al hacer coincidir la datación sobre la cual se alcanzó consenso con las características de aquel cráneo, cuya capacidad alcanzaba unos 1.230 centímetros cúbicos. Esta particularidad lo incluía en el rango de muchas poblaciones humanas posteriores. El rostro era ancho y robusto. Sobre las órbitas se observaba un potente arco supraorbitario continuo, propio de formas humanas antiguas. Sin embargo, otras áreas del cráneo mostraban rasgos más modernos que recordaban a poblaciones europeas ulteriores. Todo esto desconcertó a los especialistas. Algunos rasgos parecían muy arcaicos, otros apuntaban hacia una anatomía mucho más evolucionada. El conjunto no encajaba del todo con ninguna especie conocida. Los paleoantropólogos utilizan una expresión muy interesante para describir situaciones como estas. Ellos hablan de un mosaico evolutivo y precisan que es en extremo inusual que la evolución modifique al unísono todas las partes del cuerpo. Algunas características pueden permanecer durante cientos de miles de años, mientras otras cambian con relativa rapidez. El resultado, pues, es una mixtura única de atributos antiguos y modernos que dificulta en demasía clasificar determinados fósiles. El paleoantropólogo Chris Stringer resumió esta cuestión al afirmar que la evolución humana se parece mucho más a un arbusto con numerosas ramas que a una línea recta. Pocas piezas ilustran mejor esa idea que el cráneo de Petralona. Podría considerarse así que Petralona se trata de una mera anomalía o de un vestigio complicado de catalogar, pero cuando extendemos la mirada hacia el resto de Europa, nos topamos con fósiles que poseen mezclas anatómicas muy parecidas. Esto sucedió en Francia, Alemania, Italia, Inglaterra, entre otras naciones. De repente, el hombre de Petralona dejó de ser un caso único y parecía conformar un continente habitado por poblaciones humanas cuya identidad seguimos intentando reconstruir. Así que quédate porque en los próximos minutos estaré hablando sobre ello. Esa sensación de estar frente a un misterio del pasado es una de las ideas que inspiraron mi novela Andreíadas. Aunque se trata de una obra de ficción, gran parte de su historia nace de las mismas preguntas que nos hacemos en este canal sobre nuestros orígenes, las civilizaciones antiguas y los capítulos perdidos de la historia humana. Si te apasionan estos enigmas, creo que disfrutarás mucho su lectura. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Si el cráneo de Petralona no concordaba por completo con ninguna especie conocida, ¿existían otros fósiles europeos con un problema similar? La respuesta se vislumbra al ampliar la mirada hacia todo el continente. Entre hace unos 700.000 y 200.000 años, Europa era un territorio muy diferente al actual. Las grandes glaciaciones avanzaban y retrocedían varias veces. Durante los periodos fríos, enormes superficies del norte quedaban cubiertas por el hielo. Cuando el clima mejoraba, los bosques y las praderas volvían a expandirse y las poblaciones humanas ocupaban de nuevo regiones que habían permanecido inhabitables durante miles de años. Aquellos continuos cambios climáticos favorecieron largos periodos de aislamiento, seguidos por nuevos encuentros entre poblaciones. Ese proceso dejó una huella significativa en la evolución humana europea. En el transcurso del último siglo, los paleoantropólogos fueron detectando fósiles repartidos por casi todo el continente. En el sur de Francia apareció el cráneo de Arago. En la sierra de Atapuerca, la cima de los huesos proporcionó la colección más grande de restos humanos del Pleistoceno medio, conocida hasta la fecha. En Italia extrajeron el cerebrecráneo de Ceprano. Alemania aportó el hallazgo de Steinheim y la mandíbula de Moir. Inglaterra sumó el cráneo de Swancombe. Cada descubrimiento parecía acercar a los expertos a la solución definitiva, pero mientras más restos emergían de la Tierra, resultaba mayor el desafío de organizarlos. Los había con rasgos muy robustos, otros lucían caras próximas a lo moderno y, en ciertos casos, primaban cualidades claramente asociadas con los futuros neandertales. En otros, esas mismas características apenas comenzaban a desarrollarse. Ninguno se correspondía con los demás del conjunto.
Casi todos estos fósiles fueron agrupados bajo la denominación de Homo heidelbergensis. El apelativo procede de la mandíbula descubierta en Mauer en 1907, un municipio cerca de Heidelberg, en Alemania. Durante mucho tiempo se pensó que aquella especie representaba el ancestro común tanto de los neandertales europeos como de nuestra propia especie en África. Sin embargo, las investigaciones más recientes comenzaron a cuestionar esa interpretación. Muchos especialistas observaron que los fósiles africanos y europeos atribuidos a el Homo heidelbergensis evidenciaban diferencias notables. En 2021, un grupo de especialistas propuso recuperar el nombre de Homo bodeensis para una cuantiosa proporción de las poblaciones africanas del Pleistoceno medio. De ese modo, el término Homo heidelbergensis quedaría reservado sobre todo para las poblaciones europeas relacionadas con el origen de los neandertales. La polémica no tardó. Se alegaba que esa distinción apenas resolvía el problema. Según esta propuesta, muchos fósiles europeos tampoco forman un grupo homogéneo. Algunas poblaciones pudieron evolucionar de manera independiente durante cientos de miles de años. Otras quizás intercambiaron genes en distintos momentos. Incluso existe la posibilidad de que varias nunca llegaran a constituir una única especie. Entonces, resulta impostergable hacer una acotación. En paleoantropología, los términos especie, población y linaje no son lo mismo. Una especie agrupa individuos capaces de compartir un mismo patrimonio biológico durante largos periodos evolutivos. Una población representa un conjunto concreto dentro de una especie, normalmente separado por razones geográficas. Y un linaje, en tanto, describe la sucesión de generaciones que comparten una misma historia evolutiva y que pueden diferenciarse poco a poco del resto. Pero sucede que rara vez los fósiles permiten distinguir con nitidez estos tres niveles. En la mayoría de los casos, los paleoantropólogos disponen solo de un cráneo, una mandíbula o algunos dientes. A partir de ese reducido conjunto de restos, deben decidir si pertenecen a una población local o a un linaje diferente o a una especie nueva en lo absoluto. La tarea resulta harto compleja. En las especies actuales podemos recurrir al ADN, observar el comportamiento o estudiar poblaciones enteras. En cambio, cuando analizamos fósiles de hace 300.000 o 500.000 años, casi siempre trabajamos con evidencias parciales o incompletas. Por esa razón, muchos estudiosos prefieren imaginar la evolución humana como un gran arbusto lleno de ramas que se bifurcan, vuelven a encontrarse y en ocasiones desaparecen. Esa imagen refleja de un modo más fidedigno la realidad que la vetusta idea de una escalera formada por especies que se sustituyen unas a otras en orden consecutivo. Ahora, ¿crees que la ciencia ha dividido demasiadas especies humanas a partir de diferencias mínimas? ¿O piensas que todavía quedan muchas especies por descubrir? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Mientras los investigadores dilucidan bajo qué etiquetas catalogar todos aquellos fósiles, el panorama volvió a oscurecerse. En la cueva griega de Apidima aparecieron dos cráneos que pusieron a los investigadores ante otra disyuntiva. No se trataba solo de averiguar quién vivía en Europa primero que los neandertales. La nueva evidencia sugería que nuestra propia especie también había llegado allí mucho antes de lo que se estimaba. Entonces, ¿quién llegó primero? Si disfrutas acompañándome de este tipo de investigaciones históricas, quiero recordarte que en Patreon publico muchísimo contenido exclusivo que no aparece en este canal. Y de paso, al suscribirte a uno de los niveles de pago, estarás contribuyendo en gran medida al sostén de este proyecto. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias a mis actuales mecenas y a los miembros de pago del canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta hermosa comunidad, te dejo el enlace en la caja de descripción del video. Mientras los paleoantropólogos se esforzaban por averiguar quiénes eran aquellos enigmáticos habitantes de Europa anteriores a los neandertales, otro descubrimiento realizado en Grecia comenzó a reconfigurar toda la investigación. Curiosamente, llevaba décadas delante de los especialistas, pero faltaba examinarlo con una tecnología inexistente en el momento del hallazgo. El hecho transcurrió a unos 300 kilómetros al sur de Petralona,
en la escarpada península del Mani, frente al Mediterráneo, se encuentra la cueva de Apidima. En 1978, un equipo de investigadores localizó varios restos humanos cementados en una brecha calcárea adherida a una pared de la cueva. Entre ellos destacaban dos cráneos muy fragmentados que recibieron los nombres de Apidima I y Apidima II. Ambos fósiles experimentaron deformaciones durante cientos de miles de años. Gran parte de sus estructuras anatómicas habían desaparecido y el bloque de roca que los contenía dificultaba su estudio. Además, como los dos aparecieron muy próximos entre sí, los estudiosos asumieron que pertenecían a la misma población. A comienzos del siglo XXI, el desarrollo de la tomografía computarizada de alta resolución permitió estudiar los fósiles sin dañarlos. El equipo dirigido por la paleoantropóloga Caterina Harbati empleó reconstrucciones digitales tridimensionales para eliminar mediante herramientas virtuales los daños sufridos por los cráneos y comparó después sus formas mediante técnicas de morfometría geométrica con centenares de fósiles pertenecientes a distintas especies humanas. Por primera vez era posible aproximarse al aspecto original de aquellos vestigios. Los resultados publicados en 2019 sorprendieron incluso a muchos entendidos en la materia. Apidima II conservaba una anatomía compatible con los primeros neandertales y fue datado en torno a los 170.000 años. Sin embargo, Apidima I ofrecía una imagen opuesta. Aunque solo mantiene la parte posterior del cráneo, posee una región occipital redondeada y carece del característico moño occipital que define a los neandertales clásicos, por lo que esa fisionomía se parece más a la del Homo sapiens. Y eso no es todo, la sorpresa aumentó cuando llegaron las dataciones. Mediante series de uranio aplicadas a las costras calcíticas asociadas al fósil, el equipo obtuvo una edad cercana a los 210.000 años. Si esa estimación es correcta, Apidima I representa el fósil atribuido al Homo sapiens más antiguo conocido fuera de África. Muchos especialistas consideran muy sólido el razonamiento de Harbati y sus colaboradores, mientras que otros la asumen desde la prudencia. El principal motivo es que Apidima I conserva apenas la región posterior del cráneo. Carecemos del rostro, la mandíbula y la mayor parte de la base craneal. Además, el fósil apareció dentro de una brecha calcárea muy compleja, lo que dificulta reconstruir con absoluta certeza su contexto original. En paleoantropología, un solo detalle anatómico puede alterar la clasificación de un fósil. Cuando éste conserva solo una parte del cráneo, la cautela resulta imprescindible. Aún así, incluso quienes cuestionan determinados aspectos de la interpretación reconocen que Apidima ha transformado el debate sobre las primeras expansiones humanas fuera de África. Durante gran parte del siglo XX, la cuestión se resumía a que el Homo sapiens habría abandonado África hace unos 60.000 o 70.000 años y desde allí colonizó Eurasia, Oceanía y mucho más tarde América. Las investigaciones de las dos últimas décadas han perfilado un panorama muy diferente. Hoy muchos paleoantropólogos sugieren que ocurrieron varias salidas de África en momentos disímiles. Algunas alcanzaron el levante mediterráneo, otras pudieron extenderse hacia Arabia. Incluso una de ellas quizá llegó hasta el extremo sur de Europa hace unos 210.000 años. Sin embargo, aquella expansión terminó desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, pues se manejan varias causas que de seguro actuaron de manera conjunta. Una apunta a la demografía. Aquellos grupos pioneros debieron ser muy reducidos y las poblaciones tan pequeñas resultan vulnerables a epidemias, accidentes, cambios ambientales, entre otros agentes. La segunda hipótesis concede un rol fundamental al clima. Durante los siguientes milenios, Europa atravesó oscilaciones ambientales de consideración que desestabilizaron los ecosistemas mediterráneos. La reducción de recursos pudo dividir aquellas poblaciones hasta hacerlas inviables. También existe una tercera posibilidad. Europa ya estaba ocupada por otros grupos humanos adaptados al continente desde hacía cientos de miles de años. Conocían los ciclos estacionales, las rutas migratorias de los grandes herbívoros y los mejores refugios durante los periodos fríos, por lo que competir con poblaciones tan experimentadas debió representar un desafío colosal para aquellos recién llegados.
Incluso algunos investigadores agregan un cuarto factor mucho más difícil de demostrar. Es posible que parte de aquellos primeros sapiens acabaran integrándose en otras poblaciones mediante el mestizaje. Si bien hasta ahora no disponemos de pruebas que lo confirmen, tampoco puede descartarse esa idea. Todo ello encaja a la perfección con el caso de Petralona. Si aceptamos las dataciones actuales, el hombre de Petralona vivió alrededor de 80.000 años antes que el ejemplar Apidima I, y es probable que perteneciera a una población europea distinta. De aquí se traduce que los primeros sapiens que alcanzaron Grecia no llegaron a un continente vacío, pues encontraron una Europa habitada por otros seres humanos cuya identidad seguimos intentando reconstruir. Sí, en efecto, aquellos primeros Homo sapiens llegaron a Europa hace unos 210.000 años y terminaron desapareciendo. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Fueron víctimas del clima, de las competencias con otras poblaciones humanas o existió alguna explicación distinta? Déjame tu valoración en los comentarios. Mientras tanto, una consecuencia se tornaba inevitable. Si Europa albergó durante cientos de miles de años varias poblaciones humanas diferentes y los primeros sapiens llegaron mucho antes de lo imaginado, entonces también debíamos plantearnos una de las ideas más arraigadas de la paleoantropología. El origen de los neandertales ya no podía explicarse mediante una evolución simple y lineal. Cuando nos aproximamos casi al final de nuestro recorrido, es válido retomar la pregunta que lanzamos al principio de este video. ¿Quién era el hombre de Petralona? A día de hoy existe un consenso bastante amplio en cuanto a tres aspectos esenciales. El primero es que Petralona no pertenece al Homo sapiens. El segundo es que tampoco exhibe la anatomía plenamente desarrollada de los neandertales clásicos. El tercero es que representa una población europea del Pleistoceno medio situada en un momento decisivo de la evolución humana cuando todavía coexistían varias formas humanas con características dispares. La teoría más aceptada sitúa a Petralona dentro de las poblaciones europeas que se suelen agrupar bajo el nombre de Homo heidelbergensis. De acuerdo con este modelo, esos grupos quedaron recluidos en Europa durante cientos de miles de años mientras las sucesivas glaciaciones fraccionaban el continente. Ese prolongado aislamiento habría favorecido la acumulación gradual de los rasgos que más tarde identificarían a los neandertales. El registro fósil parece apoyar en parte esa versión. Los restos de la cima de los huesos, datados en torno a los 430.000 años, ya muestran numerosos caracteres de inequívoca filiación neandertal, incluso previo a la aparición de los neandertales clásicos. Entre ellos destacan la anatomía del oído interno, varios rasgos dentales y determinadas características de la cara y la mandíbula. Eso indica que la llamada neandertalización fue un proceso que tardó cientos de miles de años y no una transformación rápida. Sin embargo, el rostro de Petralona comparte algunas facciones que recuerdan a esas poblaciones europeas. Al mismo tiempo, perpetúa características que apenas aparecen en los fósiles de la cima de los huesos. En otras palabras, no parece ocupar un puesto cómodo dentro de esa secuencia evolutiva. Por tal motivo, algunos investigadores proponen una segunda lectura. Petralona podría pertenecer a una población hermana de los neandertales. Ambos grupos compartían un antepasado hasta cierto grado reciente, pero después habrían seguido trayectorias evolutivas desiguales. Si esta suposición fuera correcta, Europa habría albergado durante buena parte del Pleistoceno medio varias poblaciones humanas emparentadas entre sí que se desarrollaban de forma paralela. Existe incluso una tercera perspectiva. Las diferencias observadas entre Petralona, Ceprano, Arago, Steinhen y otros fósiles europeos tal vez reflejen una diversidad mucho mayor que la que solemos imaginar. Como te comentaba antes, durante cientos de miles de años, las glaciaciones aislaron repetidamente distintas regiones del continente. Cada episodio de este tipo pudo favorecer la aparición de características anatómicas propias en determinadas poblaciones. Cuando el clima mejoraba, algunos de estos grupos se reencontraban e intercambiaban genes, mientras que otros desaparecían. Así, ese proceso pudo repetirse más de una vez antes del establecimiento definitivo de los neandertales. Por esa razón, el criterio de algunos especialistas coincide en que clasificar todos esos fósiles como una especie única
simplifica en exceso una realidad mucho más compleja y llena de entresijos. Es importante aclarar que los paleoantropólogos ya casi nunca clasifican un fósil solo observándolo a simple vista. Hoy trabajan con morfometría geométrica tridimensional. O sea, primero identifican decenas o incluso centenares de puntos anatómicos repartidos por todo el cráneo y después programas informáticos comparan matemáticamente esas coordenadas con voluminosas bases de datos que incluyen fósiles de distintas épocas y regiones. El propósito es medir el grado real de semejanza entre individuos, eliminando en lo posible la subjetividad del observador. A ese conjunto de herramientas se han incorporado nuevas disciplinas que hace apenas 20 años parecían ciencia ficción. La tomografía computarizada, por ejemplo, permite reconstruir el interior de un fósil sin dañarlo. La proteómica comienza a recuperar proteínas antiguas incluso cuando el ADN ya ha desaparecido. El análisis del esmalte dental aporta información sobre parentescos evolutivos. Los modelos tridimensionales corrigen deformaciones producidas durante la fosilización. Y más cercano en el tiempo, algunos equipos están entrenando sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar patrones anatómicos muy sutiles que pueden escapar incluso a la mirada experta. Todo ello podría cambiar otra vez la interpretación de Petralona. El ADN antiguo revolucionó nuestra visión de los neandertales y nos llevó a descubrir a los denisovanos a partir de un simple fragmento de hueso. Muchos investigadores esperan que futuras técnicas permitan obtener información equivalente en fósiles mucho más antiguos. El hombre de Petralona fue uno de los habitantes de una Europa que antecedió a los neandertales clásicos. No pertenecía a nuestra especie y tampoco personifica el modelo típico del neandertal que solemos percibir. Formó parte de un conjunto de poblaciones humanas cuya clasificación continúa barajándose porque la propia evolución fue mucho más engorrosa de lo que esbozaban los modelos tradicionales. Entonces, etiquetar con un nombre al hombre de Petralona se relega a un segundo nivel. Ahora constituye prioridad definir cuántas poblaciones humanas llegaron a habitar en Europa antes de los neandertales y cuáles de ellas terminó originando a esa especie. Esa pesquisa continúa en desarrollo y cada nuevo fósil descubierto tiene la capacidad de modificar una parte importante de esa historia. ¿Crees que algún día lograremos reconstruir todas las piezas del árbol evolutivo humano en Europa? ¿O siempre existirán especies que jamás podremos identificar con certeza? Déjame tu opinión en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este video. Recuerda suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mis documentales. Ahora solo me queda invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta pronto.